Bueno, hola, este es el grupo 6. Vamos a discutir un poco sobre la entrevista que se le hizo al antropólogo Philip Descola sobre pues esa distinción o esa comunicación que tiene lo humano con lo inhumano, con ciertas sociedades como naturales. Mi nombre es Alejandro Vargas. Bueno, sigamos, ¿no? Yo soy Sofía López. Y yo soy Sofía Pinzón y Valentina Martínez. Bueno, pues para empezar, yo sí quiero pues como aclarar que, que lo que cada uno de nosotros como que recibió pues mayormente de la entrevista. Pues empezando por mí, lo que siento en que se basa la entrevista es esa, como hay cuatro tipos como de relación, de comunicación como un modelo entre lo humano y lo no humano. Estas, pues cada una tiene como una explicación pues de que no, realmente no hay una relación, o sea, que es como una misma comunicación entre la naturaleza y la misma cultura, que esta de por sí después se vuelve una política, y que hay sociedades como en el Amazonas o en el Ecuador que se adaptan a la naturaleza de tal manera que su modo de comunicación, tanto entre ellos como entre otros animales o entre las plantas o pues, el entorno en que lo rodea, es más que todo por una cosa en común que él lo llama alma. ¿Sí? Y pues base a eso, no hay una como diferencia entre estas dos. ¿Sí? Entonces eso fue lo que yo re- entendí más o menos. A mí me gusta como el parte de que al inicio como que le cuesta entender como la forma de convivir de este grupo indígena que son los achuares. Y luego parte de que en sí para ellos no hay esa diferenciación de naturaleza. Y es interesante porque no hay una distinción porque ese es su mundo, o sea, eso es en lo que viven y en lo que están. Entonces no hay necesidad de diferenciarlo. Nosotros como pues vivimos en sí apartados, pues consideramos pues nosotros y esa otra cosa que llamamos naturaleza. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención porque además él dice que esa manera de nosotros ver la naturaleza afecta en nuestra percepción pues de hoy en día. Pues es como complejo porque decimos, ay, sí, calentamiento global, ay, sí, pues contaminación, pero como parte de esa división, no somos capaces como de entenderla como realmente. Y pues él dice que esos pensamientos cambiarían a partir de cambiar pues, ese concepto. Y pues eso, la verdad, me llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados a nosotros y esa otra cosa que está allá, la naturaleza. Sí. También pues podemos observar cómo Philip comenta como la diversidad como entre los indígenas y cómo ellos mismos se van adaptando a la naturaleza, pero pues después tienen que ser como desplazados, pero no porque ellos quieran, sino también como por obligación. Y también me gusta mucho cómo expresa como su emoción hacia la diversidad y como hacia la selva, como va explicando lo que tienen que hacer en las cabañas donde van a trabajar o en las haciendas. Y, y ya. Sí, sobre lo que decía Sofía López, quería adicionar que también a Philip le nace como la necesidad de buscar un concepto más amplio de lo que es sociedad en sí, que no correspondía a lo que Ujú, normalmente estaba estipulado, sino ujú. entonces él también va a la busca de eso, y por eso se va al Ecuador, a la Amazonía, y más tarde le preguntan también sobre el concepto de naturaleza, que es propio de la cultura occidental, y nos comenta que esto empieza como a representarse en las imágenes donde el hombre quería mostrar el mundo desde su percepción y cómo el humano se pone en una posición de dominación, donde el Ujú, entorno de los no humanos, en este caso, se plantea como unos recursos. Y él decía un ejemplo en el que
en estas comunidades de la Amazonía, digamos, a los cazadores, digamos, si cazaban más de lo que debían, recibían una especie de castigo, Ujú, ujú. pero en la revolución industrial, cuando en Inglaterra todo lo de las minas, lo que tú decías de la contaminación y eso, el humano en sí no lo ve como algún, sí, como algo malo, ¿Cómo nos como, afecta? exacto, sí. Sí, o sea, lo que y dices, como toca relacionarse distinto con el mundo y no dividir, porque nosotros eso estamos es dividiendo y pues si no somos como conscientes de las consecuencias como que da la naturaleza. Ellos como ese es su mundo, pues las tienen muy presentes. Y también algo que me llama mucho la atención, que habla después de eso, es la antropología política y como parte de ese pensamiento. Y él hablaba también de lo de las imágenes y las formas, es que un humano, él hacía como la comparación entre un humano y un árbol, que son diferentes formas, pero como que si uno se pone en esa como conexión específica, como relación específica, no me acuerdo muy bien lo que decía, uno podría llegar como a entender al árbol, ¿sí? Sí. O algo así decía, No, Sí, es él que hablaba de la interioridad. la interioridad. Sí, pues eso es el animismo precisamente. Entonces lo que nos Ujú, decía era que la cultura, o sea, realmente ellos ven, eh, o sea, su sociedad y como que lo que los rodea, o sea, como los animales, las plantas, los árboles, todo eso, lo ven como una misma, o sea, alguna, ¿cómo te digo? Como una misma unidad en la cual hay cultura, precisamente porque lo único que los mantiene, por así decirlo, iguales, iguales de importancia, iguales en un ciclo como evolutivo, iguales como en un tema pues de reglas, o sea, como en la convivencia de una sociedad, lo que los mantiene iguales precisamente es lo que se llama alma, y lo que el man decía del animismo es que cualquier cosa puede ser un animal, o puede ser un árbol, o puede ser lo que sea, siempre por dentro va a tener la misma forma, ¿sí? Siempre por dentro va a tener como ese mismo ciclo de perseverancia de vida que también tenemos ujú, nosotros, y eso es lo que nos hace iguales. Que claro, que seamos distintos, y es por eso que él decía que hay, o sea, la mejor imagen para describir eso son unas máscaras que él vea que, no sé, es un animal que abre la boca y es una forma humana, no completamente humana, pero sí muy parecida ujú, al animal que estaba representando. ¿Por qué? Porque internamente, como nuestra principal como unión es, pues es eso, es como el alma, ¿sí? Entonces decía que somos, precisamente por eso podemos generar como una cultura dentro de la sociedad, porque somos iguales, o sea, bueno, ellos son iguales porque nosotros ujú. no hacemos esto. Y pues Sí, y eso, perdón, también habla de que como que su propia disposición física es lo que les permite vivir en su propio mundo. exacto. O sea, como que los une algo, pero también su disposición como física hace que, por ejemplo, él hablaba como de los peces, vivan en su propio mundo. O sea, como uno no puede decir que como que puede abarcar todo porque uno no tiene las condiciones ni físicas ni pues nada de estas condiciones para ser parte como de ese mundo que vive, digamos, el pez. Entonces también es como esa diferenciación que hace como entre humanos y no humanos. Y me llama mucho la atención que durante casi toda la charla dice humanos y no humanos. Ujú. No se refiere como a los no humanos como ni animales, sino simplemente no humanos. Es que un humano es como, abarca muchas cosas, ¿no? O sea, un humano puede significar realmente cualquier Una cosa. ¿Sí? roca, O sea, un algo que esté literalmente, árbol. exacto, exento a un humano. Ujú, Entonces, exacto. sí, es loco. Algo más que van a aportar. También, pues volviendo a lo de la antropología política, que él hablaba de que algo que le llamó la atención fue como otra comunidad que estaban pidiendo proteger un área, pero no porque fuera un bosque o nada de eso, sino por una relación moral específica que tenían como los seres humanos con lo no humano. Entonces es también pensar como
lo que estaban pidiendo era porque era no simplemente por el hecho de estar ahí, sino porque es una relación que, o sea, es de intercambio entre lo no humano y lo humano, que es algo ya moral y es algo, pues, como superior, ¿sí? Entonces, el cómo a ver que estas personas lo veían de esa manera, pues llamó mucho la atención porque cambia como todo el aspecto político, ¿sí? Porque usualmente las reservas y esos, ay, sí, eso toca conservar eso porque se muere, entonces reservemos. Una nueva forma de No, verlo. ajá, exacto. Y pues eso también podría cambiar no solo cómo vemos la naturaleza, sino en general todo, No, pues como que él verlo decía más eso. allá. Él precisamente decía que lo primero que él llegó como a hacer ese trabajo de campo allá en el Amazonas era que lo más lógico, o sea, lo que él pensó que descubrir realmente no era nuevo, es precisamente ese sentido como de pertenencia con el alrededor, ¿no? Entonces, que eso va muchísimo más allá, ¿sí? O sea, que tener un tema de alma y eso más allá de lo moral, que nosotros no convivimos directamente con ellos, en cambio ellos sí realmente pertenecen a una misma sociedad, ¿sí? A, Ujú. como que ellos hacen parte realmente de, sí, como si fuera, no sé, una convivencia en humanos únicamente, algo así, lo mismo, pero